Boas noites a todas e todos. Eu recoñézome practicante da sospeita médica e os meus medos non deberían ser extraños a todas e a todos se facemos eso do bon sentido de Bertrand Russell cando dixo: está avanzando tanto a medicina que non vai a quedar ninguén san. En versión novelada, Le Carré, no Xardín Fiel, fai unha escalofriante narración do poder farmacéutico nunha historia a cabalo entre ficción e realidade do uso e da manipulación dos seres humanos nas probas médicas, poñendo en cuestión a honestidade dos científicos que ocultan datos. Pola súa banda, Lou Marinoff, no seu revelador texto publicado co título Máis Platón e menos Prozac, alude a que están proliferando a patoloxización de certas conductas pouco normativas que en casos responden ao interese de lle dar saídas de mercado aos stocks de fármacos. En definitiva, se nesta sala hai alguén que ata agora considerábase san, debe saber que non é unha persoa san, senón un enfermo mal explorado. Por suposto, as panaceas de traquimacins, transiliums, atarax, etc., calman os estresados e ociosos ciudadáns do primeiro mundo, porque as 3/4 da humanidade, que a maioría dos días da súa vida non teñen nin auga, nin unha faragulla de pan que levar á boca, terían moitas máis posibilidades de supervivencia se poidesen ser tratados por medicamentos básicos cuxo coste sería facilmente asumible se houbera voluntade de asumilo. A primeira fonte de recursos económicos das sociedades capitalistas no contorno neoliberal é a industria farmacéutica. Temos case de todo: dineiro a esgalla, marketing, ciencia da que se publica en revistas A++, alta tecnoloxía e todo o que poidamos imaginar. Unha e outra vez. Pero, onde está a ética? Non me mires de esgallo, Mabel. Non te encargarei ca responsabilidade de dar resposta a estas cuestións, aínda que estou totalmente convencida de que alumearás camiños atractivos para despertar as nosas conciencias. Eu non pensedes que digo isto en baldío. Aválao o seu impresionante currículum académico, que a converte nunha voz máis que autorizada para abordar as cuestións que abrangue a temática que dá título á súa ponencia, de biotecnoloxía e novos medicamentos. Moi brevemente, o seu currículum di: doutora en farmacia pola Universidade de Santiago, profesora titular de farmacoloxía na mesma universidade, directora de 7 tesis de doutoramento e 23 traballos de posgrao, investigadora principal en proxectos de ámbito nacional e internacional, fai estancias en diversos centros, compre subriñar a súa vinculación ao Centro Médico Monte Sinaí de Nova York durante os anos 1992 ao 1994. Autora de numerosos traballos de investigación publicados nas revistas máis sonadas das áreas biomédicas e farmacéuticas. Amiga Mabel, túa é a palabra e ten a seguridade de que o noso agradecimento ao meu personal e o da Aula Castelao de Filosofía e do auditorio en xeral é sincero a carta cabal. Muchas gracias en primer lugar a la organización, al aula por haberme invitado. Realmente es un placer estar aquí y poder compartir este tiempo de debate, y muchas gracias naturalmente a Cristina Caruncho, que sé muy responsable de esta invitación y cuya talla en el conocimiento del tema y de su versión más ética y filosófica ha quedado demostrada con esta magnífica introducción. Pues espero que lo que diga tenga interés para ustedes, y espero también que dé lugar a que discutamos y aprendamos todos en un tema que ahora veremos forma parte de unir cultura, ciencia y filosofía en este siglo XXI.
Tengo que pedirles disculpas por hablar en castellano, pero es que realmente mi gallego no está a la altura. Yo soy de una zona asturiana muy cercana a Galicia y allí conseguimos hablar una mezcla que sigue haciendo de los cursos de gallego mi asignatura pendiente y algún día espero poder llegar, pero entre tanto creo que saldrán ustedes ganando con que les hable castellano. Nadie es perfecto. Bien, pues como decía Cristina, voy a hablar de biotecnología y nuevos medicamentos. Yo hago ese tipo de investigación en este momento y desde hace pues bastante tiempo. En los últimos 5 años hemos entrado ya en el mundo de la biotecnología muy aplicada al desarrollo de medicamentos, algunos de los cuales están entrando ahora en fases preclínicas, y me gustaría pues compartir esta experiencia con ustedes y también con las dudas y retos que se nos plantean desde dentro. Bueno, pues para hacer un índice he planteado simplemente porque vean por dónde voy y de alguna manera el orden de cómo lo voy a presentar, pero la historia es siempre la misma desde que el primer hombre tuvo conciencia de sí mismo y buscó algún remedio para curarse o para mejorar su salud, con desigual éxito, como sigue siendo ahora después de todo. Entonces, en primer lugar, pues veremos la historia como punto de partida, un breve repaso para pasar por el siglo XX, que se dice que es el mundo el siglo de la biotecnología, como veremos, y del siglo XXI, y creo que por eso es muy útil también para mí estar aquí, es considerado el siglo en el que el humanismo se pondrá al frente de la biotecnología, que después de todo no es más que una herramienta. Bien, pues yo lo que quería plantearles en primer lugar es que desde esos primeros remedios, aquí hay uno del siglo XVII, como ven, gusanos, estiércol, orina y musgo crecido en una calavera, hasta los actuales ensayos clínicos que son perfectamente pautados con individuos voluntarios sanos, pacientes en distinto número, con distinto grado de enfermedad, con un control en esos resultados de esos ensayos clínicos que son requeridos por las agencias evaluadoras para permitir el uso de medicamentos, pues realmente ha habido un largo camino. Probablemente si se probase la mezcla anterior en un ensayo clínico no tendríamos mucho éxito y no demostraría gran eficacia, pero así ha sido la historia. Y hablando de la historia y de la biotecnología, hay que decir que la mayor fábrica biotecnológica que ha existido y existe todavía para los medicamentos y probablemente existirá durante mucho tiempo es la naturaleza. Aquí tienen una cápsula de Papaver somniferum en el que se puede ver el látex, que es precisamente el opio. Como saben, contiene distintos alcaloides, uno de ellos la morfina. Y saltándonos al siglo XX y a finales, recuerdo en una reunión, en una mesa redonda como esta, en la cual participaban representantes de investigación y desarrollo farmacéutico de distintos organismos y se planteó como tema cuál sería el medicamento más importante en la historia de la humanidad. Realmente es una pregunta muy difícil de responder y está sometida a opiniones. Uno pensaría, ahora hablaremos, que la penicilina quizás significó un hito que marcó una diferencia en lo que era la farmacología, o algunos proponían la aspirina, que como saben cada vez tiene más diferenciadas aplicaciones. Sin embargo, se sostuvo que justamente el opio, la morfina, era el medicamento más importante en toda la historia de la humanidad. Primero, porque sigue siendo el analgésico más potente y de elección cuando fallan los otros analgésicos. Y segundo, porque su estructura ha servido como punto de partida para muy distintos medicamentos con actividades muy importantes todavía en terapéutica. Pues bien, tampoco podemos olvidar, y esto también contribuye a relativizar nuestra sociedad occidental y nuestro primer mundo, esta es la Rauwolfia serpentina, es la medicina india contra la hipertensión y la locura. Y esto se utilizó pues muchísimos años antes en la India, mientras que en nuestra vieja Europa se seguían haciendo sangrías, lobotomías y otros procedimientos radicales y muy poco efectivos para tratar estas dos enfermedades.
Cuando se estudió seriamente esta medicina india, se vio que contenía un alcaloide, la reserpina, que sirvió de base precisamente para los actuales fármacos para el tratamiento de las enfermedades mencionadas. Y la quina, quizá muchos de ustedes conocen la historia de la quina, que realmente se conoció en nuestro mundo a raíz de una historia que siempre se cuenta cuando se habla de la quina, porque dio nombre a la quina, que era la condesa de Chinchón, que cogió las fiebres de malaria y realmente eran mortales, excepto que los indios, los habitantes americanos, conocían que realmente la quina era eficaz, lo que pasa es que lo mantenían en secreto. Y el secreto fue desvelado precisamente por la doncella que cuidaba a la condesa de Chinchón. Entonces le dio el extracto que utilizaban de corteza de quina y se curó. Y con eso se introdujo la quina. Pero fíjense ustedes qué relativas son las cosas. A principios del año 1800, concretamente en 1804, Johnson propuso que la quina no era eficaz para la fase febril de la malaria y en cambio que lo que sería más útil era utilizar calomelanos. Bueno, pues los calomelanos que contienen mercurio resultan fatales para los pacientes y sin embargo durante 40 años se suprimió el uso de la quina y se utilizaron los calomelanos con el consiguiente fracaso terapéutico. Con esto quiero ilustrar que realmente la historia del descubrimiento de fármacos no es una historia lineal ni muchísimo menos y así sigue siendo realmente en la actualidad. Sin embargo, y a pesar de todo ello, históricamente podemos decir que sí, que la obtención de fármacos mejoró nuestra duración y la calidad de nuestra vida. Desde aquellos primeros antiinfecciosos que procedían de la fascinación que Paul Ehrlich sentía por los colorantes, y él utilizaba colorantes de la industria química alemana, que en principio eran muy tóxicos, con su sueño de teñir los microorganismos para poderlos detectar y combatir, pues partió del azul de metileno y se llegaron a las sulfamidas. Pero como antes comentaba, el gran avance lo produjo la penicilina, que permitió curar infecciones mortales y indudablemente hay antes y un después de la utilización de la penicilina en nuestra propia historia. Otro fármaco a destacar, y está en mi área de trabajo, es la clorpromacina. Fue realmente el primer antipsicótico y literalmente permitió abrir las puertas de los hospitales psiquiátricos a gente que no tenía más alternativa que el ingreso y a veces, saben, la temida lobotomía. Aquí tenemos un cartel del Largactil, que era la primera preparación que había con clorpromacina. Como ven, tenía unas indicaciones bastante variadas, pero una de ellas, las afecciones psicosomáticas, dicho de una forma muy cuidada, es realmente la que ha funcionado en psiquiatría. Y esta es quizá el icono del siglo XX hablando de medicamentos, la penicilina. La penicilina, que como saben la descubrió Fleming accidentalmente al ver que no se contaminaba, al ver que una placa de cultivos contaminada con hongos destruía las bacterias. Fue una observación, pero tuvieron que pasar más de 10 años para que realmente se viese cuál era el principio activo de estos hongos, el Penicillium noctatum. Este es un cartel de la Segunda Guerra Mundial, saben que salió en el año 42, en el que decían que la penicilina, el nuevo fármaco que salva la vida. No es que salve la vida, pero